Hoy tenemos a Isaiah Bond, el receptor de Texas, que New England no ha mostrado ningún interés por él, pero os voy a contar por qué ha venido como jugador número 33 en esta serie, ¿no? Previa al draft de jugadores que podrían estar interesados New England en ellos. Vamos a ello. ¿Por qué quería traeros a este jugador? Aunque New England no ha tenido a priori o sobre el papel ni entrevistas con él en Combine, ni entrevistas top 30, ni un interés mayor que pueda haber con otros jugadores. Isaiah Bond es parte de un juego que hago desde hace prácticamente 5 o 6 años, que es intentar seleccionar un receptor que mediante las estadísticas no esté, digamos, en el radar de las primeras rondas y pudiera funcionar, ¿no? Todos estos años he ido probando, año tras año. El único que funcionó fue el primer año con Darnell Mooney, que sale quinta o sexta ronda, el jugador de Tulane que va a Chicago y que acabó funcionando bien. El juego de las estadísticas solo ha funcionado un año. Ya os digo, estoy buscando siempre jugadores que no vayan a salir en primera o segunda ronda. Si sale en primera o segunda ronda no hay ninguna gracia, ¿no? Es un tema de echar a pelear las estadísticas contra, digamos, el conocimiento general o el scouting. Isaiah Bond es de esos jugadores, un poco además cogido por los pelos, pero bueno, os lo voy a contar y puede ser uno de esos jugadores míos favoritos a que tenga una carrera mejor de la que se pronostica pre-draft. Os voy a contar por qué. Isaiah Bond es un 5'11", 180 libras, o sea, aproximadamente un 80 kilos, un poquito undersize. Es junior, 21 años, nacido en el 2004, con 3 años de colegial. Los dos primeros estuvo en Alabama, tanto con Bryce Young en su último año en college como el primero de Milroe, y luego pide el traspaso y juega en Texas durante este año, en el que tiene que competir con Golden y con Gunnar Helm, básicamente. Tiene 2 años en el que va creciendo, ya tiene titularidades como año freshman y tiene ciertos targets como año freshman. Se le intenta ya posicionar con Bryce Young, ya os decía, como quarterback, y luego es el mayor receptor y mayor productor con 48 recepciones en el año sophomore, con prácticamente las 700 yardas, aunque no llega, con una regresión clara en Texas donde no fueron capaces de sacarle producción. Ya os digo, ¿no? Competencia en Gunnar Helm y en Matthew Golden, con lo cual, unido también a los problemas con el quarterback, y yo creo que un poco de esquema y de sistema de cómo usar a Isaiah Bond, hicieron que volviera hacia atrás. Realmente esto es lo que le pone en unas estadísticas que son un tanto limitadas: 41 partidos, 99 recepciones, solo 1400 yardas, 10 touchdowns. Como os decía, y prácticamente la mitad de su producción es en su año sophomore, ¿no? Con un año freshman, 200 yardas, y este año con algo menos incluso de lo que tuvo en su año sophomore. Es un jugador que no ha sido tremendamente productivo, pero yo creo, desde mi punto de vista, que ha sido un tema más de cómo saberlo utilizar y cómo desarrollarlo, porque es todavía, yo creo, en cierta manera, un diamante en bruto, para poder sacarle el máximo rendimiento, y así hay que verlo, ¿no? Con ese potencial. Es un jugador que, dándole, yo creo, la capacidad de entrar en el juego y usándolo, digamos, de una manera más habitual, como parte habitual del ataque, como una de las armas habituales del ataque, se puede convertir en un tipo de jugador que no ha llegado a serlo, evidentemente, pero creo que sí que puede ser importante en la NFL. Es un jugador rápido, sobre todo es un jugador vertical que te va a atacar en profundo, pero que te puede jugar también en espacios cortos y en espacios medios, básicamente porque es un jugador que con las caderas, con sus movimientos de cambio de dirección, dobles movimientos, es capaz de dejar sentado a cualquier cornerback. Tiene además una productividad enorme en yardas después de la recepción.
Lo puedes usar, por lo tanto, también porque es tremendamente elusivo y rápido en screens, en arounds, jet sweeps. Todo ese tipo de jugadas es básicamente o una gran parte de lo que lo utilizaron en su primer año. Es capaz de generarte, ya os digo, en los 3 niveles, aunque creo que sobre todo es un arma vertical que te va a poder atacar en profundo con un árbol de rutas más o menos amplio, porque es un tío muy inteligente en cuanto a cómo adaptar la ruta al cornerback, y es capaz de ganar separación y por rapidez, elusividad, etcétera, es capaz de generar y de generar muchísimo. Es un receptor que ha sido usado como Z abierto, a pesar del tamaño que podéis ver, y como os he dicho, sobre todo para situaciones en las que se le dé una facilidad para aprovechar sus características. Bien en largo, con dobles movimientos, haciendo cambios de dirección, ya os digo, dobles movimientos, etcétera, y acabando por romper y atacando al safety. Con esos cambios, normalmente las big plays que veréis serán cambios de asignación en zonas o en ajustes zonales, en el cual acaba escapándose del cornerback o lo libera el cornerback y el safety no es capaz de ajustar por su rapidez. Lo veréis también en situaciones de yardaje corto entre los números, en el que dándole el balón entre las manos es capaz de generarte por elusividad yardas después del catch. Y lo mismo, ¿no? En el juego medio, sobre todo cuando le dan muchísimo cushion por miedo a su velocidad, es capaz también de generarte en zona intermedia muchísima producción una vez con el balón entre las manos. Es un jugador, ¿cómo definirlo? Es un jugador que es capaz de ganarte por velocidad, que es capaz de ganarte por sus habilidades con las yardas after catch, que sin embargo, a pesar de que os digo que tiene violencia y que es capaz de venderte cambios de dirección, etcétera, bastante bien, no es tampoco un jugador tremendamente excepcional corriendo las rutas, todavía tiene que mejorar. Es un tipo de jugador como podríais entender Jalen Waddell o jugadores de este tipo, en el que, o Tyreek Hill un poco también, ¿no? Este tipo de jugadores que evidentemente corren bien, que te venden las rutas, pero que lo hacen todo tan sumamente rápido y tan sumamente bien que te ganan por eso, ¿no? Te ganan por velocidad y te ganan por cómo te atacan en profundo. Por el contrario, que es lo que evidentemente limita, porque hay alguna cosa que puede trabajarse, pero hay otras que yo creo que está limitado. Es un jugador ágil y es un jugador que sí que se adapta a balones, sobre todo con Milroy, con Ewers. Se ha visto que este año y el año pasado tenía, digamos, cierta pérdida de química con sus quarterbacks, y que tenía que adaptarse a balones que no eran tremendamente fácil, pero no será un jugador tampoco por el físico y por la capacidad que te gane por un radio de catch enorme, que va a sufrir contra cornerbacks físicos, que no te va a generar en balones contestados. Todo ese tipo de situaciones no las tiene, no las va a ganar, y probablemente sean difíciles, ¿no? de ser un receptor funcional. Y evidentemente luego también tiene, para mí, el problema que el físico probablemente le ciña a jugar en el slot, y sin embargo yo creo que no es demasiado ligero, demasiado pequeñito, ¿no? Digamos, para poder jugar, ¿no? Entre tráfico y recibir el golpeo, ¿no? De linebackers y de safety, sobre todo, aparte también de los cornerbacks del slot, que son cada vez los níquel más físicos, ¿no? Para enfrentarse a él. Y luego también hay un problema que a mí no me parece que es trabajable, pero tiende muchísimo a recibir no con los brazos extendidos, sino a huecarlo con el cuerpo, el balón, con lo cual pierde muchísimas veces la capacidad, ¿no? De luego salir en catches, en yardas después de la recepción. Evidentemente esto es algo también corregible, lo usa evidentemente mucho más en balones largos, en los que intenta asegurar la recepción, y es cierto también, y hay que ponerlo también en valor por ese lado, que lo consigue hacer girando el cuerpo y posicionando y trazando muy bien la trayectoria del balón, sobre todo cuando hay hits, cuando tiene balones, digamos, hacia atrás. Él es capaz de enfocarse hacia el quarterback y recibir, digamos, y asegurar
el catch. Tiene buenas manos, tiene, digamos, es un receptor natural y creo que puede, dependiendo de dónde caiga y si se le posiciona con una alta producción, creo que puede tener un futuro muy muy interesante en la NFL. No sé si, ya os digo, va a depender muchísimo de qué equipo, porque si no, se puede ceñir única y exclusivamente, pues eso, a su experiencia en equipos especiales, algún tipo de trick play o en around, etcétera, y con falta, digamos, de producción y con falta de interés por parte del equipo, pues que se pierda. Y si no tiene ese potencial de convertirse en ese tipo de jugadores rápido, que te puede atacar en profundo, esos jugadores que te pueden estirar el campo, ¿no? Y meterte miedo a los cornerbacks, sobre todo de segundo o tercer nivel, porque no va a enfrentarse, digamos, al cornerback 1. Para mí es un futuro Z. Yo creo que su transición hacia el slot debería tener un cambio físico, un cambio de cómo juega, que ahora mismo yo creo que no le viene bien. Es un jugador rápido que es capaz de atacarte, ya os digo, en los 3 niveles, y por lo tanto debe ir a un equipo que sea capaz de tener ese tipo de esquemas. Lo hemos visto, por ejemplo, con Miami, Tyreek Hill o Jalen Waddle, ese tipo de receptores en los que te ganan atacando los 3 niveles y te ganan por rapidez. Todo el tema del press o los cornerbacks, etcétera, es capaz de gestionarse con los motion pre-snap, ya lo sabéis. O sea que ya lo hemos hablado sobre todo por Miami, y es ese tipo de jugador que creo que puede tener, digamos, ese recorrido en un esquema que puede ser, evidentemente, que se adapte y que le dé esa profundidad de producción que no ha tenido en Texas. Es un jugador para mí de tercer día. Puede que alguien se encapriche al final de la tercera ronda, pero creo que hay receptores que tienen mayor seguridad y tienen un perfil más definido. Este es un speedster que evidentemente tienes que tener un esquema mucho más adaptado hacia lo que le viene bien a él y cómo, digamos, enfocarte a sacarle ese rendimiento. Ya os digo, ¿no? Es como tener a Tyreek Hill y Jalen Waddle. Tú necesitas hacer un esquema de receptores que no sea básico o es un esquema típico, ¿no? Porque tienes al final jugadores que te van a atacar las defensas rivales de una manera diferente, y eso lo tienes que adaptarlo y tienes que aprovecharlo. Ha tenido problemas con la justicia. Es un tema de delito de agresión sexual. Él dice que es completamente falso y que evidentemente es aprovechando todo el tema de la posición del draft, pero al final estamos a unos días del draft y eso puede también comprometerle. De momento está con una fianza, está libre, está con fianza, pero bueno, eso queda ahí todavía pendiente, ese caso, y probablemente están intentando extorsionarle, según él, y bueno, no está claro, ¿no? por dónde va a ir. Como os decía, es un receptor para tener como una especie de amenaza en profundo, como para tener como una especie de receptor número 2 que te pueda atacar por sorpresa en profundo cuando estás jugando a lo mejor aislado, que te lo necesites mover pre-snap, que lo puedas usar para jugadas específicas, pero bueno, es un uso demasiado específico y por lo tanto tienes que ver que te venga bien y que sea lo que tú quieres y que se ajuste, porque si no vas a tener que cambiar el sistema para aumentar su producción, porque si no es un jugador que no vas a acabar de sacarle el provecho y probablemente se ahogue, ¿no? En un sistema estándar de gestión de los balones aéreos. Dicho esto, no pega, yo creo, con New England ahora mismo, aunque yo creo que Mack Hollins ha venido para hacer una parte de ese tipo de trabajo, pero bueno, Mack Hollins está más especificado, digamos, a producción más intermitente o menos, que sea menos necesario, ¿no? Que él esté, digamos, como target o como segundo target o como target principal. A mí no me molestaría tampoco, aunque creo que sus problemas con la justicia probablemente también, ese tipo de delitos en New England suelen ser bastante mal vistos y quitan a alguien un poco del esquema, digamos, o de la posibilidad de estar en el Big Board. Hay que destacar también que New England ha estado bastante atento a sus dos compañeros, tanto a Golden como a Gunnar Helm. Los dos han estado
digamos, dentro del perímetro de New England. Por lo tanto, Isaiah Bond lo tienen más que visto y puede ser un pick sorpresa, no lo descartaría, pero de momento no han mostrado interés y ya os digo, es un perfil muy específico de los que creo que el brazo de Drake May y la cabeza de McDaniels podría aprovechar. Podría ser, digamos, ese Z desplazando a Kendrick Bourne, ya os digo, ¿no? A lo mejor en un año después de Mac Hollins, que nos pudiera atacar en profundo. Es una especie de Kayshon Boutte, pero de otra manera. No es tan... Yo creo que Kayshon Boutte es más capaz de balones contestados, etcétera. Este te va a ganar por velocidad. Y luego también puede convertirse, ya os digo, ¿no? En un receptor de posesión, de juego corto, de yardaje corto, por su capacidad, ¿no? De esas paradas, esos cambios violentos o esa producción, ¿no? En rounds, en mesh, etcétera. Creo que también tiene esa capacidad. Así que no es, creo, el tipo de perfil probablemente que New England está buscando, que está buscando dos tipos de perfiles mucho más específicos, pero yo no lo descarto que pudiera ser uno de los picks sorpresa en cuarta ronda. Así que aquí os lo dejo y dejadme comentarios a ver si lo veis o no lo veis igual y cuál es vuestra expectativa, ¿no? con Isaiah Bond.